Nuxt 3 trajo un montón de features increíbles, así que si estás dudando en usar Nuxt o si ya lo usas, voy a hacerte un ranking de mis top 5 features que más me gustan de Nuxt 3. Mi nombre es Pablo Sirera y esto es Garage Code Pills. Tengo que reconocer que me ha costado mucho elegir solamente 5 features, ya que Nuxt 3 trajo muchas mejoras respecto a su versión anterior. Las he ordenado de menos a más en orden de gusto, y así terminaremos con el plato fuerte. Y sin más dilación, empezamos. Top 5, Data Fetching. Nuxt nos proporciona ciertos composables y métodos con los que podremos acceder a una API y hacer peticiones sin prácticamente nada de configuración. Con esto lo que conseguiríamos es ahorrarnos instalar Axios, por ejemplo, o cualquier librería externa y directamente hacer uso de los composables o métodos que nos proporciona Nuxt. En este caso tenemos dos composables y un método. Primero tendríamos el composable de useFetch, es el más recomendado y el más usado. Para poder usarlo simplemente haríamos uso del composable useFetch y le pasaríamos directamente la URL a donde queremos hacer la petición. Y en este caso useFetch nos devuelve un data y un error para que podamos gestionar pues, si queremos los datos o si nos ha devuelto algún error, pues poder hacer cualquier cosa. Después tenemos useAsyncData. Lo podemos usar para obtener datos asíncronos, pero realmente el uso más común es porque podemos tener un mayor control sobre la obtención de datos. Es decir, a diferencia del useFetch, aquí dentro podríamos poner toda la configuración que necesitemos, podríamos hacer llamadas a fetch o cualquier librería externa en el caso de que sí o sí queramos hacer uso de alguna librería externa, podríamos hacerlo dentro de este useAsyncData. Y aquí tendríamos otro ejemplo haciendo uso del $fetch, que este es el método que también nos proporciona Nuxt. Y por último tenemos el método que justo comentaba antes, $fetch. En este caso este método es muy similar a Fetch API, que es nativo, pero está integrado directamente dentro de Nuxt y por bajo usa ofetch. Que para quien no lo conozca, ofetch es una librería igual que Fetch API, que bueno, podemos instalarla y hacer más o menos el mismo uso con ciertas features distintas. Top 4, routing automático. Con Vue, cuando vamos a crear rutas, tenemos que crearlas manualmente, una a una, definirlas la configuración que tienen, el path, el componente que va a usar, etc. Todo esto tenemos que hacerlo de manera manual. Con Nuxt, solamente creando archivos, en este caso de tipo Vue, ya podríamos tener todo este routing automático creando la estructura que en este caso Nuxt nos proporciona. Por ejemplo, en este caso dentro de Pages, yo he creado una estructura de páginas que directamente ya tengo un routing creado sin necesidad de configurar nada más. Por aquí tengo mi index.vue, que sería mi homepage, y aquí dentro del H1 he ido poniendo lo que haría referencia, en este caso el path, haría referencia de cada vista. Pero realmente si solo quisiéramos tener una home, con crear un index.view sería suficiente. Lo mismo con dashboard, si quisiéramos tener un /dashboard, podríamos crear un dashboard.view y ya tendríamos esta ruta creada automáticamente. ¿Qué pasa si yo quisiera crear rutas hijas? Pues en este caso, por ejemplo, con about, tenemos index.view que haría referencia a about y luego tendríamos you, que en este caso haría referencia a /about/you. Y de esta manera tan sencilla, creando archivos dentro de carpetas, podríamos tener otras rutas. Y si quieres tener rutas que son dinámicas, es decir, vamos a mandarle un ID, un slug, por ejemplo, y va a ir cambiando conforme le vamos seleccionando uno u otro. Pues he creado un ejemplo por aquí, en este caso dentro de blog tenemos index.view que haría referencia a /blog y luego por aquí he definido un slug, ¿vale? Aquí podríamos llamarle id.view y aquí lo que vamos a definirle es que esto va a ser /blog/slug, es decir, lo que nos llegue directamente en la query. Este slug puede ser un nombre de un artículo, puede ser un ID, lo que nosotros quisiéramos. Y realmente creando archivos ya tendríamos todo el routing creado de manera automática, en este caso con Nuxt. Nuxt ya por bajo hace toda esa magia oscura de crear el routing sin necesidad de decirle, oye, esto es una ruta, este es tu path, en este caso este es su componente, etc. Top 3. Autoimports. ¿Cuántas veces has ido usando componentes y se te ha olvidado el import o simplemente se te ha llenado una vista o un componente de muchos imports? Pues Nuxt te ayuda para que esto no te vuelva a pasar. Nuxt ha añadido todo lo que son componentes, todo lo que son composables, helpers, etc. de forma que tú puedas usarlo sin necesidad de hacer un import de ese archivo, de ese helper, de ese composable. Veamos un ejemplo. Yo he creado dentro de la carpeta de components un base header, un base footer y una carpeta de UI con un button y un card. Algo muy sencillito. Realmente cada archivo dentro no tiene nada, están vacíos, pero quiero que veamos el uso de cómo podríamos importarlos sin necesidad de importar directamente con un import y el nombre del archivo. Por ejemplo, si nos vamos a la vista de About, en este caso he creado un div y aquí ya estoy usando todos los componentes que acabo de crear. Por un lado estoy usando el base header, veis que yo directamente no pongo ningún import. Por otro lado estoy usando el base footer, que está directamente en la raíz de components, pero ya con el card y con el button ya no estoy usando el mismo nombre que yo lo he creado en el archivo. Directamente le estoy poniendo el prefijo, el nombre de la carpeta. Esto es porque Nuxt necesita que le pongamos el prefijo de la carpeta, que en este caso es donde están nuestros componentes. En vez de hacer uso directamente de button, le digo que está en la carpeta de UI y después es button, y lo mismo con card.
Si este button estuviese dentro de UV y dentro de otra carpeta, pues iríamos añadiéndole todos los nombres de las carpetas hasta que llegue a ese componente. Todo esto se podría configurar. Podríamos hacer uso directamente de button o de card directamente dentro de Nux config, configurándolo para que sea todo el mismo componente o toda la misma raíz sin necesidad de indicarle en qué carpeta está. Por otro lado tenemos los composibles, que en este caso yo he creado un useAuth, que lo mismo está vacío, pero ¿cómo podemos hacer uso? Pues igual que hemos hecho con los componentes. Nos vamos a index.view del about y simplemente tendríamos que hacer uso del useAuth, que es nuestro composable que hemos creado, y ya podríamos usarlo donde quisiéramos, sin necesidad de añadir un import. Y esto pasa exactamente lo mismo con los métodos de view. Por ejemplo, si quisiéramos crear una variable reactiva que fuese count, que fuese haciendo uso del ref, podríamos directamente hacer uso de ref que pertenece a view sin necesidad de importarlo. Lo mismo con compute, con todos los ciclos de vida, etc. Esto directamente Nux nos lo proporciona sin necesidad de importarlo. Top 2, módulos. Esta feature me gusta mucho y es que normalmente cuando trabajamos con aplicaciones de Vue, instalamos un paquete externo, tenemos que configurarlo mucho inicialmente. Pues con los módulos de Nux esto no pasa. Los módulos son paquetes externos que están preparados para usar en Nux y que engloban a lo que sería el paquete oficial o el paquete principal, añadiendo ya directamente toda la configuración inicial para usarlo con Nuxt. Por ejemplo, si quisiéramos instalar Tailwind en un proyecto con Nuxt, tendríamos que, aparte de crear el proyecto con Nuxt, tendríamos que hacer una npm install de todos los paquetes de Tailwind que necesite, después tendríamos que inicializar Tailwind, tendríamos que añadir la configuración del Nuxt config, después añadir la parte del Tailwind config y crearlo, más añadirle la parte del content, crear un CSS con todos los archivos de los imports de Tailwind y luego además importar el CSS dentro del Nuxt config. Son muchos pasos realmente, que al final es prácticamente lo mismo en todos los proyectos, y esto con los módulos de Nux pues se simplifica un montón. Si quisiéramos instalar Tailwind pero haciendo uso del Nux Module, tendríamos que simplemente añadir el módulo de Nux.js Tailwind CSS, después inicializarlo y ya está, ya podríamos hacer uso. Nos ahorraríamos todos esos pasos porque ya por bajo internamente ya lo ha configurado. Y si quisiéramos configurar nosotros el módulo, podríamos hacerlo perfectamente, no habría ningún problema, pero toda esa configuración inicial no tendríamos que añadirla. Si quieres saber todos los módulos que existen con Nuxt, hay una página que es nux.com/modules, que bueno, si os vais a la página principal de Nuxt, dentro de Integrations podéis encontrar módulos. Y aquí hay todos los módulos que existen para poder usarlo directamente con Nuxt. Y bueno, hay que tener en cuenta que algunos módulos sí que requieren configuración inicial o simplemente opciones iniciales. Por ejemplo, el módulo de Google Analytics requiere que le pases una ID inicial. Y como ganador tenemos el top 1, tipos de aplicaciones / modos de renderizado. Bueno, Nux desde hace ya años podemos generar distintos tipos de aplicaciones con pequeña configuración añadiéndola. Podemos generar pues una aplicación de SSR, una SPA, etc. Pero con Nux 3 ahora podemos tener 4 tipos de aplicaciones directamente usando el mismo framework. Primero tenemos el modo universal, SSR, Server Side Rendering, que en este caso lo que va a hacer es generar todas las páginas en el lado de servidor, incluso lo que va a hacer es rellenar todas las páginas con la información que nosotros vamos a usar directamente en nuestra aplicación. Esto tiene muchas ventajas respecto al SEO, el rendimiento inicial de la aplicación va a ir muchísimo más rápido. Y es recomendable usar el tipo universal pues cuando son sitios web con mucho contenido, que vamos a hacer el uso de SEO, pues ser un e-commerce, por ejemplo, podríamos hacer uso de este tipo de aplicaciones. Por otro lado tendríamos SSG, Static Site Generation. Este tipo de aplicaciones lo que va a hacer es construir nuestra aplicación con todas las páginas de forma estática, es decir, que no va a ir cambiando nuestro contenido, y es perfecto para cuando tengamos un blog, cuando tengamos un portfolio, pues todo este tipo de aplicaciones que tiene contenido estático, que siempre es el mismo, muy pocas veces cambia, pues directamente podríamos tener este tipo de aplicaciones. A nivel de rendimiento va a ir mucho más rápido porque al ser todo estático, que no tiene que cargar nada, no necesita un servidor, pues va a ir muchísimo más rápido. Después tenemos la más clásica, SPA, Single Page Application. Con esto lo que conseguiremos es que la aplicación sea muy rápida, muy dinámica, es decir, que el usuario va a verlo todo como muy rápido, más que nada porque lo que hace la SPA es que se renderiza todo en el lado del cliente. Lo malo es malísima para el SEO, porque lo que hace es cargar un HTML vacío, por eso va mucho más rápida, y luego conforme vamos usándolo va descargando el contenido que necesitas. Por ejemplo, un SPA se podría usar para un dashboard. Este tipo de aplicaciones es las que podemos encontrar con Vue. Y luego tendremos el Hybrid Mode, que como su nombre indica ya tendríamos un modo híbrido, podríamos hacer uso de distintos modos de renderizado directamente configurado con Nuxt. Por ejemplo, se podría usar SSR para lo que son páginas públicas que necesitamos la parte de SEO, pero por ejemplo, si tuviésemos páginas estáticas que su contenido nunca cambia, podríamos decir que en esas páginas vamos a hacer uso del SSG,
Es decir, que esas páginas son estáticas y que no van a cambiar. Te pongo un ejemplo, tienes un e-commerce que además dentro del e-commerce tienes tu parte de blog. Pues podrías hacer todo el e-commerce de un tipo SSR, es decir, Server-Side Rendering, y luego la parte del blog decirle que todas las rutas que tenga nuestro blog van a ser estáticas y que no van a cambiar. Entonces tendríamos dos tipos de renderizado dentro de una misma aplicación. Y estas han sido mis top 5 features de Nux. Si quieres un vídeo más detallado de alguna de ellas, pónmelo en comentarios. ¿Y a ti? ¿Cuál es la feature que más te ha gustado? Mientras me lo dices, yo me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!